Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El arresto domiciliario a que estamos sometidos está a punto ya de terminar. Y esta respuesta electoral que se graba el 23, martes 23, nos sitúa apenas a 9 o 10 días del umbral de las elecciones del 5 de julio. Pero yo hoy quiero comenzar el programa haciéndole una petición, una solicitud. Busquen en mi blog la pregunta que sale hoy miércoles. Bajo el título de Dos engaños nacionales y sus trágicas secuelas y turbulencias. Es fácil entrar, redes FNP, la pregunta como tal, ahí es donde realmente sale. Y ustedes van a encontrar ahí un material interesante acerca de esos dos engaños nacionales. Uno, el relativo, el más delicado, el más importante, al engaño perpetrado, porque hay que decirlo así, contra la seguridad jurídica de la nacionalidad nuestra, el fallo 168, el discurso de La Habana, los discursos en la Asamblea, en la reunión conjunta del Congreso, los 27 de febrero, en los cuales el presidente Medina hablaba con gran énfasis sobre que no habría prórroga, el desastre del plan de regularización. Ese, el primer engaño, hay que leerlo, porque van a encontrar cosas ahí, quizás no nuevas, pero sí renovadas para el momento. El otro es el relativo a la forma incalificable con que el gobierno se está comportando, tratando de atemorizar a la población con la cuestión de la pandemia, buscando una abstención grande que le permite entonces maniobrar con todos los arreglos dolosos en la dislocación de votantes y demás, a ver cómo pueden trabajar en un universo de un 30% de votación, o 32%. Las municipales fue un 38%, ellos querían un 30%. Entonces ahí yo explico las posibilidades del 5 de julio, que puede llegar a ser una fecha de infamia o una fecha de gloria. De infamia en la medida que las maquinaciones y todas esas terribles maniobras del gobierno sean desbordadas, contenidas, sancionadas por la voluntad del pueblo dominicano, que ya por su instinto y notable inteligencia sabe que el gobierno ha hecho un uso malsano de la alarma, con sus carabelas, sus lápidas, afiches. Bueno, ustedes me vieron en el programa pasado, mata, cosa que no hicieron al principio, sino que lo hacen ahora, cuando en verano se siente, y yo lo he estudiado, un retraimiento, una desaceleración de la pandemia en el trópico.
donde estamos nosotros. En cambio, hacia el sur, Brasil, Chile, Ecuador, están en invierno. Ahí se están produciendo rebrotes y se temen cosas alarmantes de daño en la población, de número de muertos. Entonces ellos usan y rebrujan el invierno del sur y al trópico no le ponen caso. No es verdad. Me montaron la tercera fase de la desescalada. Todo un aparato siniestro y desvergonzado, tratando de atemorizar al país, a este pueblo nuestro, que cuando dice no y va a cumplir sus deberes o tiene que inmolarse lo aprobado, lo hace. No es fácil de atemorizar. Entonces yo en esa parte del segundo engaño, incluso trato en el primero la cuestión del problema haitiano, que precisamente en el día de hoy recibí una comunicación muy emotiva y muy sabia de un amigo, muy querido, en la cual me ponía una oración importante. Bajo el cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán. Entonces describe el silencio de la oposición acerca del injerto tóxico del voto haitiano, que ya sobrepasa 600 o 700 mil dominicanos falsificados, incluso muchos de ellos que van y vienen, permanecen ejerciendo voto y se vuelven a trabajar, como aquel famoso Ferreira Guiné, que votó 5 veces y después nos llevaron a México a juzgarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ese caso. Esta comunicación me conmovió. Pero evidentemente la ventaja, y yo lo digo en mi pregunta, es que el pueblo ya es testigo presencial de esa tragedia. El pueblo sabe lo que ha ocurrido con los trabajadores de la construcción, los nuestros, que han sido golpeados en una forma bestial, dejándole la aventura peligrosa del mar o el desaliento y quizás el vacío existencial y los vicios mayores. Y el 100%, 95% del trabajador de la construcción haitiano. Una gran cantidad de ellos falsamente documentados como dominicanos. Los problemas de la salud y el gasto de salud y de asistencia hospitalaria. Cómo consumen ellos de nuestros recursos, que son en sí pocos, una gran parte, con privilegios desplazantes de la gente nuestra. El desastre el negocio inmobiliario que resultó la construcción de escuelas, pero sin ninguna repercusión favorable, positiva respecto al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, abrumado también con esa presencia. En definitiva, agradezco al amigo, le doy las gracias por su comunicación, muy bien concebida, muy bien traída. Pero al terminar de escribir la pregunta sobre esos 2 engaños nacionales, me encontré con algo que yo todavía no salgo de mi asombro, de mi estupor, como un diario, como hoy,
del grupo de amigos míos, la familia Corripi, puede llegar a ser parte de una trama de engaño contra la buena fe del dominicano. ¿Cómo intentan impresionarlo en una forma tan burda? Y en efecto, ayer trajo en su primera plana. Parecía una valla la primera plana de hoy, del diario Hoy. Luis Abinader, 53%. Gonzalo Castillo, 34, de tanto. Leonel Fernández, un 8%. Entonces, leyendo ese desastre de Gallup, ese desplome, Dios mío, Rafaelito, el hijo de mi amigo José, inolvidable amigo, parece que piensa retirarse. Está preparándose para apartarse de eso, porque yo no concebía que podían llegar hasta esos extremos de hacer esa descarada presentación de una mentira, que el pueblo es el que más sabe de la profundidad de esa mentira. Yo decía en el programa pasado, recuerden, el mejor encuestador que hay es el pueblo, porque las encuestas obedecen a intereses de grupos, de empresas, grupos, sectores sociales, pero el pueblo tiene su causa. Ese pueblo que por donde pasa Leonel Fernández, vibra y se va y se tira a la calle, y jóvenes, y le dicen en una encuesta así en primera plana, así, no como noticia, fue una valla, 53, 35 y 8. Leonel Fernández 8, Dios mío, están enloquecidos. Sin embargo, yo había oído 2 programas, precisamente por este canal, 22 del Impacto. Uno de mi amigo Manuel Fermín, formidable, el primero, sobre Gallup. Y recordaba que en las elecciones del 94, Gallup, 9 días antes de las elecciones, dio a Balaguer 38 y al extinto doctor José Francisco Peña Gómez un 37. Que después la revista Rumbo hizo una especie de empate técnico entre Balaguer y el doctor Peña Gómez. Ambos que descansen en paz. Eso en el 94, puesto por Gallup 9 días antes de las elecciones, no bastó para que se respetaran los resultados. Y se declaró una guerra de alcance continental, mundial, yo diría. Balaguer fue recrucificado como un autor vulgar de fraude, cosa que se había cometido un fraude colosal. Y la idea del fraude colosal llevó al país a una crisis política muy peligrosa. ¿Cuál fue? Cuando Balaguer, ciego, indefenso, ya en los últimos tiempos de su vida, se le vio en la Biblioteca República Dominicana un embajador de Canadá, que era el que estaba haciendo las veces del poder extranjero, representándolo. Bueno, se armó una especie de pacto nacional para modificar la Constitución y recortarle 2 años al doctor Balaguer. Manuel Fermín, que es muy cuidadoso y guarda bien los datos, sacaba, cuando en el 2011 hubo una crisis de credibilidad de Gallup, porque andaba en malos pasos, desgraciadamente. Gallup, entre la defensa que hizo desde Estados Unidos, fue que no, que yo había dado el empate técnico de Balaguer y
y Peña Gómez en el 94. Lo reconoció 14 años después. O del 11, sí, 11 al 94, 16 años después, 15 años después. Nosotros en el 94 dimos los datos exactos del empate. Entonces uno decía, Manuel lo decía con mucha gracia, era el desmentido del llamado fraude colosal. Y me puse a pensar, además, en un programa que vi en la mañana, en que Lindsay Casajara, en este mismo programa, y Alexander Pérez, hicieron el análisis de la encuesta. Lindsay especialmente es muy aguda, muy aguda. Para mí es como comunicadora una estrella. Ella decía, usando ese sexto sentido de la mujer, que se sabe de conocimiento mundial, es algo que nada más las mujeres tienen, un sexto sentido. Aquí lo que ha ocurrido es que el empresariado sabe que el gobierno es peligroso, porque han hecho algunos empresarios y grupos menores, pero muy importantes. Han hecho negocios fabulosos en los esfuerzos público-privados con el gobierno, pero le temen. Y ya está bueno del PLD. Entonces han hecho algo importante. Luis Abinader, que venía situado en un 43, 44, casi irremovible, encabezando las encuestas, antes de que se presentara el estercolero ese de las falsas encuestas que estuvieron apareciendo. Lo suben a un 53, le dan 11 puntos de crecimiento sin que se adviertan cuáles pudieron ser los factores de ese mejoramiento. Pero le están diciendo al gobierno, decía Lindsay, el penco con 34 está 18 puntos por debajo, a 9 días. No vengan con problema después de que el penco remontó y aparece con otros 26,000 votos por encima, como ocurriera en la primaria, eso lo digo yo, en la primaria de octubre, cuando con los votos del remoto sur hasta la madrugada se logró en los últimos 10% ponerlo como candidato. Pero además, dice la comunicadora, brillante muchacha, le dan un premio al presidente. Le dije, presidente, mire, ustedes van a salir, pero consuélese, porque le pusimos 8 al objeto de su odio, al objeto de todos los impulsos de su voluntad que se han visto, desde la persecución de Quirino hasta la primaria de octubre, bueno. Es decir, un premio de consolación significativo. Y así el empresariado dice, bueno, Luis no tiene objeciones mayores, tiene buena aceptación, ha sido siempre puntero, que salga en primera. En primera con 53, subiendo de 10 puntos, sin que se expliquen de dónde pueden subir los puntos. Leonel Fernández con un 8. De tal modo que si se suma lo de Leonel con lo de Gonzalo, no podrían ganarle a Luis en la primera vuelta. Pero queda Leonel segregado, que es el objetivo profundo, el más determinante de todas las barbaridades que se han cometido. Su persecución. Entonces yo digo, esta publicación que hoy hace expone al diario, desgraciadamente, a sus dueños, que son mis amigos,
a un sonrojo imperdonable. Porque las elecciones son el día 5. Y el pueblo le va a dar una lección. Prepárense. Viene algo que va a ser sensacional para América Latina y gran parte del mundo. Ese liderato que yo llamo del perseguido que no sabe ni le interesa aprender a perseguir. Leonel Fernández, el candidato ya del pueblo, por la experiencia enorme, por la cultura, por las relaciones internacionales, por la buena índole y ese tipo de decencia integral que tiene. El pueblo sabe que ese es su capitán para las tormentas. Entonces, digo, caramba, yo solo hablé de 2 engaños, pero este es un engaño mayúsculo. Y les voy a decir, la guerra de las encuestas siempre se suscitan en las elecciones. Hay una cantidad de firmas fantasma, otras que son de vulgares, tienen un nombre extranjero, pero en el fondo la manejan aquí intereses de la peor clase. Sin embargo, en esta situación hay algo tan especial que un exceso doloso como ese, no hay duda, puede ser un componente o un ingrediente de situaciones de turbulencias delicadas que vengan a enfrentar las ilegitimidades que se logren imponer. Es muy peligroso. Recuerden la cita que se hizo del 94. Recorte 4 años a 2 Balaguer. Es decir, que no es una publicación, diríamos, bueno, es una guerra comercial, cada quien pone los números que quiere y cosas, para que aparezca algún tonto que crea en eso. No, esta es la que tiene más reputación, ¿no? Ha tenido sus errores inmensos. Pero, si ella lo dice, y si no lo dice, ¿y cómo puede eso alimentar el conflicto postelectoral? ¿Cómo puede eso azuzar las aventuras? Aventuras que, como he dicho muchas veces, asumen características catastróficas, que yo lo quiero siempre resumir con una expresión para hacerme entender. 10 barrios sublevados de pueblos importantes nuestros y la capital, a imagen y semejanza del año 84, del siglo pasado. Un sargento que aparezca encabezándolo se lleva de encuentro lo que hay, y lo que pueda tratar de imponerse al país como solución y salida. Pero, en definitiva, esa ha sido mi reflexión de la semana, que este va a ser el tercer gran engaño nacional. Pero, como digo, hay que esperar al 5 de julio, porque está en curso. Y julio puede ser o día de infamia o día de gloria. Día de infamia si se imponen todas las trampas y maniobras del gobierno, que cosa inconcebible. O de gloria si se logra normalidad, si una votación razonable que se corresponda con los antecedentes, de alrededor de un 68-70%, en paz, y que los resultados no sean maleados. Ahora es más difícil que cuando estaba el villano del voto electrónico, que se vino y barrió. En octubre fue un éxito, pero en febrero, ya con la OEA y sus informes,
y el INFES, haciéndole 21 cargos de debilidades en diplomacia, de delitos. Ahora lo que hay es el documental de boleta. Pero está el problema de la dislocación. Ya lo vemos en el voto del exterior. Primero no lo querían dar. No lo querían. Cuando a regañadientes deciden hacerlo, lo hacen con malicia y mala fe. Y los dominicanos residentes en Chile tendrían que ir a votar a Panamá. Panamá no aceptó. Y los de Bruselas y de Bélgica y todos pues tienen que ir a Holanda. Pues, un desastre. Ahora aquí cuando aparezcan eso en los centros de votación, en las áreas rurales y en los barrios de la capital o en el centro mismo de la capital y de los pueblos mayores. Señores, esos son principios de tragedias, que se sepa. Pero bien, otro tema. Caramba, siguen persistiendo los dos partidos, el del 53% y el del 35%, en las acusaciones recíprocas de quién tiene más narcotraficantes en sus nóminas y en sus puestos. Un horror. Entonces yo pensé, el país no sabe, por ejemplo, de estos casos. Un avión, un helicóptero enorme, apaga incendio, español, viene de Sudamérica en un barco. Cuando amarra en Punta Caucedo, que es un punto transnacional de transbordo, se va el barco con su helicóptero, pero lleva en una de las mangas, parece donde ve el agua, 4 toneladas de cocaína a España. Se arma un lío enorme. Bueno, que la dirección nuestra participó. Bueno, no se conoce la realidad de eso. ¿Quién pudo subir 4 toneladas a un barco? No a un barco, acercarse a un equipo como debe de ser un helicóptero especial apagafuego extranjero. Ahí metieron 4 toneladas. No se sabe nada de Bélgica. Que llega a Bélgica un avión, no se dijo de quién era el avión, de qué línea, europea, americana, dominicana, lo que fuere, con 300 kilos. No se conoce más nada. Dios mío. ¿Y qué ha sido de los casos de los barcos? El barco de Marconi, el segundo de a bordo de Quirino, su compadre además, que está, creo, bajo, no sé si sigue todavía en prisión, porque no sé cómo ha obrado la puerta giratoria del Código Procesal, pero que tuvo 4 horas encerrado con fiscales y oficiales de DEA americanos, que él pidió en una carta que vinieran a interrogarle. Y dijo, esa droga no es mía. Pregúntenle al capitán del barco y al segundo, uno colombiano, otro venezolano, que ellos le van a decir quiénes son los dueños de esa droga. Estamos hablando de una tonelada de droga, no de gramos, una tonelada, 2.000 libras. No se sabe si este juicio, si se está conociendo, es un vacío inmenso, un silencio inmenso. ¿Qué le habrá dicho Marconi a la autoridad norteamericana? Creo que el interrogatorio duró 4 horas. Y según se dijo entonces, la titular de entonces, una muchacha magnífica, brillante, de mi aprecio, parece que se fatigó en la 3ª hora y salió, porque o estaría oyendo cosas tan pesadas que quiso irse. ¿Lo tienen los norteamericanos como expediente? Claro que lo tienen.
peligrosa situación. Pero ahora, en las redes, aparece un Twitter de un periodista y escritor cubano, español, americano, Carlos Alberto Montaner, que dice que los vuelos de la línea aérea propiedad titular formal del candidato Gonzalo Castillo hacen unos vuelos raros, sospechosos, y que una firma, una entidad muy poderosa, la OFAC, que tiene que ver con el lavado de activos internacionales y el tráfico de drogas, dependiente de la Secretaría del Tesoro, que ellos estuvieron aquí. Vino un delegado de ellos aquí. Y se dijo que incluso habló de posibles extradiciones. No recuerdo el nombre, pero está ahí en los documentos de los archivos. ¿Qué está pasando? Ese vuelo raro que vuela de Santo Domingo a Venezuela, que no se sabe, y a otras partes con fines humanitarios, pero como que no se sabe lo que va y lo que viene, lo que trae o no trae, si lo revisan o no lo revisan. Entonces aparece algo que un amigo me lo pasó y yo dije, bueno, por prudencia yo no voy a retransmitir eso, pero está circulando en las redes que uno de los aviones tuvo problemas de incendio, no sé qué, en Venezuela, que traía creo que 1 tonelada de cocaína. Yo dije, puede ser, porque aparece hasta la foto del avión, puede que esto no sea cierto, puede ser un fake news, una noticia falsa, pero está el problema del ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio, la oficina de abogado importante de Washington, de la cual es el miembro externo, y un abogado parece fundamental de ellos, que ellos fueron el día 1 de junio al Departamento de Justicia y anunciaron que el cabildeo, la representación, el lobby, que harían en favor del candidato Gonzalo Castillo. 8 días después, aparecen renunciando al mandato. Digo, bueno, esto es pesado. Un mandato que debe de ser productivo. Una oficina de abogados que firma y va y anuncia que van a ser lobistas y a los 8 días dice que no. Algo encontró o algo le dijeron o advirtieron que había vertientes o modalidades de esa representación que no eran enteramente políticas y que podían tener problemas con los aviones y el problema de los vuelos sospechosos de que habla Montaner. Óigame. En definitiva, en medio de la pandemia, en medio de las sombras terribles que sobre el proceso el gobierno no cesa de arrojar, y la Junta de Recibir, que por cierto, en la Galo, por Dios, en la Galo nosotros le dieron 53% a Luis Abinader, sino un 51% de aprobación del pueblo al trabajo de la Junta Central Electoral. El pueblo que no pudo votar en febrero, en la fecha constitucional en que le tocaba votar, no pudo. Y todos supimos por qué y se escribió todo. Fraude electrónico de naturaleza criminal, de gran calado, que se le quiso atribuir a Luis Abinader con aquel técnico de Claro y un oficial de policía. En medio de todo eso están esos expedientes como fantasmas sobrevolando la situación nacional. Y el país ignorando ese aspecto tan sensitivo. Y aquí, miren que el edil de qué sé yo qué Campo de Asua lo pidieron en extradición. Miren, no,
esos son expedientes. No voy a mencionar el otro, que está pendiente de decisión, su extradición, la extradición de dos, César el Abusador y Toño Leña. César el Abusador, que fue descrito por los fiscales norteamericanos en el indictment y después se reprodujo en la solicitud de extradición, que era un hombre tenía un modus operandi más importante que el de Pablo Escobar y el Chapo Guzmán y Figueroa Agosto. Dios mío. Un sujeto que era un mozo de la banda, jovencito de la banda de Florian, que lo excluyeron del expediente de Fénix, del barco Fénix, que se hundió ahí en carrera, que era de Florian, por joven, porque era un muchacho, y después creció, y creció de modo tal que lo mejor es no abrir el YouTube para no estar oyendo su voz y haciendo acusaciones y revelaciones muy fuertes. En definitiva, todo eso está en el panorama. Y hay un fenómeno político en curso, por fortuna, que yo siempre he calificado, que he considerado que el pueblo nuestro, en los momentos más difíciles, en las horas más oscuras, hay como una especie de la mano de Dios, la providencia provee. El fenómeno político de Leonel Fernández y lo que va a producirse el 5 de julio, si es que no hacen un horror en capacidad de suspender y hacer colapsar el proceso, porque todo es posible, constituirá una enorme sorpresa, porque la lección quedará dada cuando el pueblo votando le diga al poder, le diga al capital, a los empresarios, todos, le diga a las entidades estas que se dedican a la sastrería de las encuestas, sastrería o rastrería de las encuestas. No, el que va es por lo menos, como él plantea, como siempre, haciendo un uso sereno de su razón, para ganar la primera vuelta. Confiado en que en la segunda vuelta, todas las bases del PLD que pueden estar contenidas por el bono de la asistencia social, el bono gas, y los auxilios que da el gobierno, o que estén en empleos, están íntimamente convencidos de que el líder real es Leonel Fernández. Y van en esa segunda vuelta, van a producir niveles de competencia, que no es fácil definir quién podrá ganar entre los dos, porque siempre habrá un reducto de un 5, un 6%, un 7% de la gente recalcitrante que ha participado y se ha complacido con las maldades y la destrucción del partido de Juan Bosch, que es la parte profunda del daño. Cuando uno se detiene a pensar en los sueños de Don Juan, la rectitud de Don Juan, la probidad, la forma limpia en que obraba tratando de enseñar permanentemente y formar cuadros políticos en capacidad de servirle al país. Uno piensa eso, o fue testigo de esos esfuerzos y ve esto, se horroriza. Este arrabal, este desastre, lleno de traiciones, de bajezas,
de prácticas hediondas en el trato humano, en el servicio público, ni hablar. Los problemas de patrimonio recrecidos inexplicables en sujetos que se esperaba otro tipo de conducta. Venga acá y esos capitales que usted tiene, que usted era un joven común y corriente, con las limitaciones de una persona modesta, y ahora se aparece premunido de una potencia enorme, de un patrimonio incalculable. ¡Oh, Dios! Nepotismo, accesos de familia y vínculos a la participación del poder. Peligrosísimo esto, porque es la forma más desgraciada de aumentar la compulsión y la compresión de la voluntad del mando, porque el mando tiene su conducta personal, pero también tiene que cuidar y quizás temer que tenga que responder de emplazamientos, persecuciones, vejámenes contra la familia o contra cuadros de amigos muy cercanos, que es lo que más se parece a la familia. Es decir, don Juan, mis evocaciones esta semana, en los últimos días, han sido tristes. Y a veces he pensado, caramba, se fue a tiempo. Ya no podía porque estaba en el límite de la edad. Pero qué bueno que no estuviera en la tierra para ver estas cosas. Lionel lo sabe. Y Lionel sabe, además, que hay una cantidad inmensa de juventudes de ese partido que subieron, crecieron, siguiendo muchas veces a sus padres, que están represados por las necesidades de supervivencia, por el empleíto, por el sueldito, pero que en la hora decisiva saben mirar para dónde está el liderato real de ese partido. Es decir, que estas respuestas, como las preguntas del blog, en este tiempo de pandemia, en los estados de excepción y en el arresto domiciliario, que fuera el último, se favorecen mucho, porque hay soledad, hay aislamiento. Y eso pone a pensar, a recordar. Por ejemplo, para mí resulta particularmente amargo recordar. ¿Por qué? Porque hice esfuerzos enormes. Enormes, esfuerzos tan prematuros que parecían como fuera de lugar, como aquellas cartas que yo escribí desde la transición del 12, señores, a los líderes de ese partido, Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo las he leído en la respuesta, hablándole de la necesidad de blindar una unidad, de mantener la cohesión, el peligro de la división, el peligro inmenso y venenoso de las intrigas, el papel tremendo que históricamente ha desempeñado el desencuentro, la envidia, los rencores en los lideratos mayores, y cómo la suerte nacional, el destino de la república muchas veces ha quedado expuesto a grandes daños como consecuencia de esas cosas. Le citaba en la primera carta de junio del 12, señores,
le citaba el testimonio de mi abuelo respecto a sus dos primos queridos, primos hermanos, Ramón Cáceres Vázquez, Horacio Vázquez, y mi abuelo, Francisco Rodríguez Vázquez, hijo de 3 hermanos, que peleaba junto con ellos, que fue al exilio junto con ellos en el 1903, un año, que los conocía y lo trataban, y era incluso funcionario de Cáceres en la hora de su desgraciada muerte, de su asesinato. Era gobernador en San Pedro de Macorís, y eventualmente en la semana siguiente vendría al Ministerio de Defensa, según le había dicho en la última entrevista su primo hermano Cáceres. ¿Cómo se dividieron? ¿Hasta qué punto llegaron los intrigantes, los intereses a separarlos? Esos fueron 4 cartas. En el momento que estábamos en júbilo porque se había ganado en el 12. ¿De dónde le salía? Cualquiera podría pensar a este viejo escribirle a todos los hombres advirtiéndole de esos peligros. Eso no es así. Ganamos, a pesar de que el presidente después se encargó de decir que a nadie lo había ayudado, que todo lo que él alcanzó lo hizo él, y después tuvimos que pasar por la pena de pasar el discurso de él, precisamente en el acto de la escuela Ramón Cáceres, la escuela política de la Fuerza Nacional Progresista, donde él describía cómo estaba con 22 puntos por debajo, pero que después entró Lionel y entraría su esposa, y que eso se iba a superar y que ya estaban por encima del candidato adversario. Pero los resultados se han ido empeorando. Cada día que pasa, mayor el encono, mayor el resentimiento. El partido dividido, destruido, pero el otro se fue con razón, porque no le pudieron hacer desconsideraciones mayores que las que se hicieron en octubre. De manera que estas reflexiones de cuarentena, como yo digo, de arresto domiciliario, van a comenzar ahora a calentarse y quizás hasta pierdan serenidad y profundidad, porque el trabajo político es medio complicado y surgen pasiones y emociones. No se piensa profundamente en descanso, como lo he hecho. Ustedes ven ese trastorno que hay planteado de la droga, como está así. Eso es gravísimo para el país. Sobre todo, que no hay que olvidar, hay que mantener eso en primer lugar. El conflicto de geopolítica mundial, China y Estados Unidos confrontando, flotas norteamericanas, 3 de sus portaaviones mayores, con decenas de destructores y de custodia y escolta en el Pacífico, en el estrecho de Taiwán, la posibilidad de que surjan incluso tensiones que degeneren en hechos terribles para la humanidad. Y el Caribe, aquí, Estados Unidos, con ese manojo de expedientes judiciales que tiene. Óigame, apostar a que eso va a terminar o va a cesar dentro de unos meses porque Trump no se va a reelegir es un absurdo, es un disparate. Esos expedientes están ahí. Esos expedientes no prescriben en Estados Unidos y los mantienen incluso muchas veces como cartas en las mangas terribles. Por eso, para el país,
esa incertidumbre de qué va a pasar con el mando posible, del invento de candidato, que quizás uno piensa, tal vez lo invistió como candidato como una manera de protegerlo, por lo de Odebrecht. Pero ahora surge el lío de los aviones y de los vuelos sospechosos. En la pluma de Montaner, ay no, espérate. Ese no escribe sin fuentes primarias, de certezas, es peligroso. De manera que vamos a ver si a partir ya de este fin de semana, en los últimos 5 días, 6 días, 7 días, que es lo que quedan de campaña, podemos incluso reintegrarnos a la oficina, llevar de nuevo a la oficina a su hábitat de siempre la respuesta, a pesar de que en esta he estado muy agradado, sobre todo el cuadro que moví, que me regalara mi inolvidable amiga, ya desaparecida, talentosísima, Eurídice Canaán Fernández, hija de Fortunato Canaán Domínguez, abogado, penalista formidable, gran amigo de quien habla, que me alentó sobremanera cuando yo llegué profesional a San Francisco y me agencié, desgraciadamente, tanto rencor de una plaza de abogados que se resintiera con mis éxitos. Por ahí anda alguien tratando de responder a lo que yo exhibí en el Remolino, que no leí las declaraciones de los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto a qué dijo el fiscal sobre la negativa a darle una nueva cárcel a Quirino. ¿Por qué no se la daba? Está aquí. Yo no he sido el abogado que fui desde el principio, ni el estudiante sobresaliente de derecho que fui desde el principio. No. Yo era una especie de calié de un pariente de ellos. Increíble. Y pensar que esa cosa tuvo en el poder en el país. Yo no voy a responder esas cosas. Las saludo, pero casi con lástima. De todos modos, vamos a esperar porque en este estudio reducido de la casa donde vivo, como en el de la oficina, la respuesta seguirá siendo lo mismo. Un programa dedicado a orientar y especialmente orientando a las juventudes. Y recuerden que cuando hablo de jóvenes, ya desde mis 89, para mí jóvenes son los de 50 abajo, porque muchos de los hechos que cito de la historia política nuestra, cuando se produjeron y yo viví entre ellos o participé de una manera u otra, ellos eran niños o estaban por nacer. Ese es el papel esencial de la respuesta. Muchas gracias por su atención y esperamos estar el fin de semana aquí para después ver si después de las elecciones podemos restablecer la vida profesional, porque la oficina nos espera. Y el Cristo ante la juventud que tiene en el fondo aquel escenario es inolvidable. La respuesta, pues, se siente agradecida por la atención de ustedes. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.